El tema de hoy es la cultura del reino de Dios en la familia. La cultura del reino de Dios en la familia. Un informe estadístico del año 2022 mostró que el 50% de la población considera que el divorcio es la mejor solución a los problemas conyugales, frente a un 82% que cree que el matrimonio es un compromiso para toda la vida. Y las razones por las cuales un matrimonio se divorcia es la infidelidad, la mala comunicación, la falta de comprensión y problemas económicos. Y a mí me llamó mucho la atención la falta de comunicación. Porque nosotros estamos en una era donde la comunicación, wow, no es la comunicación de hace años, de hace décadas. Con la tecnología, la comunicación es, pero bien alta. Sin embargo, la comunicación dentro del matrimonio muchas veces es como una columna que está tambaleando, porque la comunicación es uno de los pilares del matrimonio. El hombre debe entender a la mujer, debe entender el lenguaje de la mujer. Igual la mujer debe entender al hombre. Y por falta de entendimiento, la comunicación realmente comienza ahí a debilitar ese matrimonio. ¿Cómo es tu comunicación? ¿Conoces al hombre que está a tu lado? Hombre, ¿conoces a la mujer que está a tu lado? ¿Cómo es tu comunicación? Hay un ejemplo. Cuando el hombre se acerca a la mujer, le dice: mi amor, voy a salir un momento con mis amigos a jugar fulbito. Y la esposa le dice: no, mi amor, quédate. Mi amor, no me voy a demorar. Mi vida, quédate porque toda la semana has estado trabajando y hoy es el único día para estar juntos. Mi amor, voy y vuelvo inmediatamente. Y la mujer le dice: bueno, mi amor, haz lo que tú quieras. Y el hombre dice: haz lo que yo quiero. O sea, me está diciendo que sí. ¿Cuántos hombres que están aquí creen que la mujer dijo sí? Y yo pregunto ahora a las mujeres. ¿La mujer dijo que sí? La falta de comunicación, la falta de entender lo que el hombre dice o la mujer dice. Un ejemplo, otro ejemplo más. Mi amor, ¿qué te parece? Vamos al gym, al gimnasio. ¿Vamos? ¿Me estás diciendo que estoy gorda?
Bueno, mi amor, si no quieres, me estás diciendo que soy floja. Mi amor, cálmate. Me estás diciendo histérica. No, mi vida, eso no es lo que yo dije. Me estás diciendo mentirosa. Muchas veces la comunicación mala se origina porque realmente uno no conoce a la persona. Y es importante, por eso, este pasaje, porque este informe que estaba hablando, este informe estadístico también demuestra algo realmente alarmante. Porque la tasa de casamientos bajó del 3% al 2.6%, pero en el año 2019, imagínense en estos tiempos. Es decir, que muchos ahora optan por la convivencia en vez que el matrimonio. De tal manera que la convivencia se incrementó en un 12%. Es decir, actualmente hay más convivientes que casadas. Convivientes 26%, casadas 25% aproximadamente. ¿Y cuál es el problema? El problema es que las parejas convivientes son inestables, tienden a separarse y como resultado los niños se quedan o bien con el papá o con la mamá. Y eso es una desventaja para los niños, porque los niños, según algunos estudios que viven con el papá o con la mamá, muestran una deserción escolar, otros su rendimiento académico baja y también hay una posibilidad de consumo de drogas. En este pasaje que hemos leído del Salmo 128, aquí la palabra de Dios dice las bienaventuranzas o la bienaventuranza del que teme a Jehová. Quiere decir que aquí nosotros encontramos cómo el hombre, la persona, puede vivir en dicha, en felicidad, porque dice que teme a Jehová. También vemos en este pasaje como una progresión de que lo que hace el hombre va a afectar a su familia y lo que hace la familia va a afectar a la sociedad y de ahí va a afectar al país. Dice que bienaventurado todo aquel, ahí habla la persona, hombre y mujer. Pero luego dice tu mujer será como vid y tus hijos como plantas de olivo. Ahí está hablando de la familia. De tal manera que en el versículo 4 dice que el hombre que teme a Jehová será bendecido, será bendecido. Y luego dice en el versículo 5 que Jehová bendiga tu ciudad, la ciudad de Jerusalén. Y el versículo 6 dice, y veas a los hijos de tus hijos y la paz sea sobre la nación de Israel. Eso quiere decir que si una nación, si una ciudad tiene problemas, tiene males, tenemos que hacer un regreso de la nación a la ciudad y ver cuál es el problema en la ciudad. Y de ahí de la ciudad ver cuál es el problema en la familia. Y de ahí regresar a la persona, el hombre o la mujer. Y ahí vamos a encontrar que el problema muchas veces nace en el corazón del hombre. Es decir, si ahora vemos violencia, si ahora vemos asesinatos,
violaciones, delincuencia, lo que hacen las personas es echar la culpa a la sociedad. La sociedad tiene la culpa, porque son por los problemas sociales. Y cuando uno echa la culpa a la sociedad, nadie tiene la culpa. Y es por eso que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad personal. También nosotros vamos a ver en la palabra de Dios que muchos de los problemas familiares se originan porque nace, como dice el apóstol Santiago en su epístola, capítulo 4, versículos del 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los problemas familiares, las discusiones, las separaciones? No es de vuestras pasiones. Lo que hay en el corazón del hombre, en la persona, lo que se está gestando ahí, el enojo, el resentimiento, la amargura, todo inicia, todo mal, todo problema nace en el corazón del hombre. Pero también muchos de los problemas familiares se originan porque muchos fundan su familia, muchos empiezan una familia sin conocer los fundamentos. ¿Qué es la familia? ¿Cuál es el propósito de la familia? ¿Cuáles son los objetivos de la familia? ¿Cómo se debe manejar una familia? Y entonces, si uno no tiene claro esos conceptos, ese fundamento, el matrimonio comienza a tambalear. Comienza a tambalear porque también muchos ponen como fundamento el romanticismo, en el enamoramiento, donde uno ve al hombre o a la mujer como el príncipe azul o la princesa. Pero cuando se casan, cuando se ven cara a cara, empiezan los problemas. Porque nunca pensaron que es una familia, o para qué nos casamos, o qué educación vamos a dar a los hijos. Porque el enamoramiento muchas veces enceguece a las personas. Y eso no es amor. Enamoramiento no es amor muchas veces. ¿Cuál es entonces el amor perfecto, el amor verdadero? Es amar a la otra persona a pesar de que yo vea sus defectos. Cuando yo veo los defectos del hombre o de la mujer y la sigo amando, eso es el amor perfecto. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos, sepamos que la familia debe reflejar la cultura del reino de Dios. Muchos se preguntarán, hermano, llegué tarde, ya me casé, ya tengo hijos, mis hijos ya están grandes, ya soy abuelo, ya soy abuela. Todos nosotros somos heraldos en el reino de Dios. Y un heraldo es un mensajero, alguien que anuncia las verdades de Dios. Seas abuela, padre, hermano, hijo, eres un heraldo. Y tenemos la responsabilidad de anunciar los principios de Dios y no aceptar los principios de este mundo. Porque muchas veces el mundo usa un lenguaje. Las parejas, ella es mi pareja o él es mi pareja. Y en la cultura del reino no existen las parejas o esa palabra pareja,
Existen esposo y esposa, padres, hijos, hermanos. No existe la relación entre individuos de personas como pareja. Ese es un lenguaje del mundo que no es la cultura del reino. La pareja se menciona en referencia a los animales. Cuando Dios hizo que Noé trajera parejas de animales. Porque la pareja significa, yo estoy con esa persona y si no va bien, me separo y me consigo otra. Eso es el sentido de la pareja, pero el matrimonio no es así. Entonces, ¿cómo mi familia puede reflejar la cultura del reino de Dios? ¿Cómo? Como padre, como madre, tengo que entender que la familia es una institución divina. ¿Dónde nace la familia? La familia no nace por voluntad del hombre. Dios creó la familia. Dios creó la primera familia. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 al 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos cómo Dios crea la familia, hombre y mujer, y los bendice a ambos. Y les dice: fructificad y multiplicaos. No es un invento la familia, algo humano. Dios es el que instituyó el matrimonio. Como dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando Dios creó al hombre, Adán, él estaba solo. Y lo une a Eva. Adán no tenía o no tuvo la posibilidad de escoger. ¿A quién va a escoger? Eva tampoco. Pero Dios los unió. Porque el matrimonio es una institución dada por Dios para todos los hombres. Y la familia es la base de esa integración, es la base de ese desarrollo y también del funcionamiento de la sociedad humana. Entonces lo que yo haga como padre, como madre, va a repercutir, va a afectar la sociedad humana. Quiere decir que si yo crío un hijo delincuente, la sociedad va a sufrir. Si yo crío un hijo decente, honesto, la sociedad va a disfrutar, se va a beneficiar. Por lo tanto, tengo que entender primero que la familia es una institución divina. Pero también tengo que entender que lo que yo haga, mi influencia como padre, como madre, va a afectar también a la sociedad. Por eso lo segundo que tengo que entender es mi influencia como padre en la sociedad. ¿Y cómo ejerzo esa influencia? Lo voy a hacer a través de mi familia, a través de mis hijos.
Por lo tanto, en la palabra de Dios vamos a encontrar principios de lo que los padres deben de hacer. En el libro de Lamentaciones, capítulo 2 y 19, habla que los padres deben de orar por sus hijos. Dice allí: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Levántate, dice, y derrama tu corazón delante del Señor. Alza tus manos implorando por la vida de tus hijos, de tus pequeñitos, porque ellos desfallecen de hambre. Este pasaje es una tragedia de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Y aquí el profeta está diciendo: padres, oren por sus hijos, porque sus hijos, dice ahí, están desfalleciendo de hambre. Muchas veces los padres tienen el razonamiento de que si yo le matriculo en buen colegio, si yo le doy ropa, salimos a pasear, le doy lo que ellos piden, entonces he cumplido mi labor. Sin embargo, encontramos que muchas veces los hijos siguen teniendo hambre, no de comida, sino hambre de afecto, de un abrazo, de reconocimiento, de elogios, de tiempo a su lado. Porque muchos dicen: yo estoy con mi familia, yo estoy con mis hijos, pero estoy haciendo mis cosas y ellos están ahí. Debemos de orar por los hijos. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, dice: y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Aquí vemos que el patriarca Job era como un padre sacerdotal, porque él intercedía por sus hijos. Dice que él, cada vez que sus hijos realizaban banquetes, él se levantaba de mañana, presentaba holocaustos por cada uno de sus hijos, porque él decía: quizá mi hijo ha pecado, mis hijos han pecado, quizás han blasfemado el nombre del Señor. Y aquí vemos uno de los principios del reino de Dios, que son las costumbres. Una costumbre es todo acto que se repite constantemente. Y dice en la última parte que esto lo hacía todos los días. Job, como padre, oraba por sus hijos todos los días. Lo segundo es que los padres deben instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Hay un pasaje muy conocido que es Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y aquí la palabra instruir significa entrenar. Entrenar, apartar al niño para un propósito que honre a Dios. También la palabra instruir habla de consagrar y preparar disciplinadamente. Y cuando hablamos
disciplinadamente no me estoy refiriendo al castigo, sino al ser firmes. Si tú tienes un hijo y tu hijo todavía no cumple 5 años, estás a tiempo. Si ya cumplió más de 5 años, pídele a Dios sabiduría. Porque los hijos deben de adquirir disciplina por parte de los padres. Muchas veces los matrimonios jóvenes flaquean en esa área por falta de firmeza. Muchas veces están en la mesa y de pronto le presentan un rico y delicioso brócoli y el niño no lo quiere comer. Y le insisten, come hijo. Y no quiere y está a punto de botar el plato, la comida o tirártela. Pero sin embargo, al ver que el hijo se resiste a seguir, se resiste a comer, los padres se desaniman y dicen, bueno, te daré otra cosa que sí te gusta. Perdieron la batalla, no fueron firmes. Todo lo que los padres digan, su sí debe ser sí y su no debe ser no. Si los padres con los hijos salen de paseo y los hijos, quiero eso, y los padres dicen, no, pero quiero, y comienza, se tira, y los padres dicen, bueno, para que ya no llore, porque no me gusta escuchar los gritos, toma, perdiste, no recibieron disciplina, no fueron firmes. Aquí la palabra de Dios dice que no solamente los padres deben entrenar a los hijos, sino en el Salmo 78, del versículo 3 al 8, dice que los padres deben contar a los hijos las alabanzas del Señor. Dicen las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Y qué les contaron? Contaron a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Contaron a la generación venidera su potencia, su poder. Y contaron a la generación venidera las maravillas que hizo Dios. ¿Y para qué hago eso? Dice el versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin tengo que hacer eso? Versículo 7. A fin de que ellos, los hijos, pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Y qué pasa si yo no hago eso? Versículo 8, ahí dice las consecuencias. Y no sean como sus padres, generación contumaz, generación terca, generación que murmura, generación que se queja, generación rebelde, generación que no dispone su corazón para Dios, ni es fiel a Dios, ni es fiel a Dios. Es posible que muchos padres digan, hermano, yo soy madre soltera o padre soltero. Yo no tengo un esposo o una esposa que me apoye en esta labor. En el libro de 2 Timoteo 1:5 encontramos un caso. 2 Timoteo 1:5, ahí encontramos a Pablo haciéndole recordar a su discípulo Timoteo que Timoteo tenía una fe sincera, una fe no fingida. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo, tú tienes una fe muy sincera, muy genuina.
Pero esa fe, recuerda Timoteo, la tuvo tu abuela Loida. Y también lo tenía tu mamá Eunice. Timoteo tenía un padre griego. Él no se le menciona aquí. Estoy seguro que como griego, cultura griega, no era responsable en instruir a Timoteo, en enseñar el temor a Dios a Timoteo. Pero la mamá de Timoteo, aún la abuela de Timoteo, ellas cumplieron su responsabilidad de instruir, de enseñar a Timoteo. De tal manera que en 2 Timoteo 3:14 dice: Timoteo, te aconsejo que sigas practicando las enseñanzas que has aprendido y de las que tú estabas firmemente convencido. Persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y tú sabes de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? ¿De la niñera? ¿De la maestra de escuela dominical? Sin menospreciar a ninguno de ellos. ¿Del profesor, de la profesora, de la miss de la escuela? No. Dice el versículo 15: porque desde la niñez has sabido, has conocido las sagradas escrituras. ¿Quién enseñó a Timoteo? Su madre Eunice, y es posible que su abuela Loida. Entonces, si tus hijos ya están grandes, no quiere decir, bueno, yo soy abuelo, ya perdí la batalla con mis hijos. No, ahí están los nietos. Hay siempre una generación que necesita aprender los principios de Dios. Los padres deben de enseñar a sus hijos con el ejemplo. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 16, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los padres deben andar como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los padres deben de vivir en ese temor, aprovechando el tiempo, en instruir, en entrenar, en contar las maravillas de nuestro Dios. Los padres también deben tener un altar familiar o un tiempo devocional. Y cuando hablamos de altar familiar, estamos refiriendo a un tiempo de oración, a un tiempo de meditación en la palabra de Dios. Es posible que a muchos les sea difícil hacerlo de lunes a sábado, porque con todo el apuro que hay de llevarla al colegio o salir a trabajar, resulta muchas veces difícil. Pero es importante separar el tiempo. Si lo puedes hacer en la noche, hazlo. Pero nunca te olvides de tener ese tiempo de comunión con el Señor. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 a 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Padres, estas palabras deben estar en tu corazón primero. Como padres, como madres, deben estar en tu corazón. Por lo tanto, vas a repetir a tus hijos la palabra de Dios. Lo vas a enseñar diligentemente. Vas a hablar de la palabra de Dios cuando estás en tu casa, cuando estás andando en el camino, cuando estás
a punto de dormir, al acostarte y cuando te levantes, en todo tiempo. Aún átalos como recordatorios en tu mano, átalos en tu frente y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Finalmente, los padres deben transmitir un legado de fe. Deuteronomio 4:9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Los padres deben de transmitir un legado de fe. Hay un ejemplo, el patriarca Abraham. En Génesis 18:19, Dios hablando de Abraham, el padre de la fe. Dios dice: yo sé que Abraham, ¿qué hará Abraham? ¿Qué es lo que iba a hacer Abraham? Dice: yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, es decir, a sus nietos, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham se le conoce como un hombre que levantaba altares. Isaac, su hijo, también fue un hombre que levantó altar a Dios. Y aún uno de sus nietos, Jacob, también fue un hombre temeroso de Dios. Abraham estaba cumpliendo con transmitir ese legado de fe, porque en ese tiempo había muchos pueblos que los contaminaban con sus religiones, con sus costumbres, pero la descendencia de Abraham se mantuvo firme, creyendo en Dios, viviendo en el temor a Dios. Porque hay una promesa ahí. Si Abraham cumplía esa responsabilidad de mandar a sus hijos que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, entonces Dios se comprometía con Abraham de bendecir todo lo que lo había prometido. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y mientras estamos con los ojos cerrados, con las cabezas inclinadas, como decía este pasaje, bienaventurado aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Es un hombre, es una mujer que antes de temer a Dios ha conocido la palabra de Dios. Es una persona que tiene conocimiento de Dios, pero también obedece esos mandamientos. Si tú eres un padre o tienes una familia muy joven,
mira que el Señor te ha dado esa responsabilidad como padre. Si tus hijos ya están grandes, eso también tú lo puedes enseñar a tus nietos, a todo aquel que necesita conocer los fundamentos de la familia. Recuerda que este hombre llamado Zaqueo, él reconoció que había hecho lo malo. Él reconoció y dijo: Jesús, yo he defraudado, he robado, he hecho cosas injustas, y por lo tanto me arrepiento, y a partir de ahora voy a cambiar y voy a devolver, voy a dar la mitad de lo que tengo a los que necesitan. Y el Señor Jesús dijo: la salvación vino no a Zaqueo, sino dijo: la salvación vino a esta casa. Y ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios: bendecir tu casa, bendecir tu familia. Si tú quieres hacer una oración, si tú quieres reconocer, preséntate a Él, busca al Señor, que Él te ayude. No hay hombre alguno que te pueda ayudar, solamente el Señor Jesús. Y Él está aquí. Puedes abrir tu hogar, tu casa, y decirle: Señor, entra. Señor, haz los cambios que tengas que hacer en mi casa. Yo no lo puedo hacer, pero yo me rindo a ti y te pido que tú hagas tu obra en mí y en mi casa.